Buenos días, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Pueblo Nuevo de Madrid. Pues como veis, volvemos a las andadas. Tenemos que recurrir a los artilugios electrónicos para poder comunicarnos. Pero es menos que nada, damos gracias a Dios. La palabra que quiero compartir con vosotros hoy en el sermón del domingo tiene como punto de partida y reflexión el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, comenzando en el versículo 30 y leemos hasta el 44. Marcos capítulo 6, versículo 30 hasta el 44. Dice la palabra del Señor que entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es decir, fueron por la costa. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió Jesús y les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Entonces Jesús les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5.000 hombres. Vamos ahora al Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22, solo un versículo, concretamente el versículo 19. La escena es la última Pascua de Jesús. Y se nos dice que también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Los expertos en nutrición nos dicen que para una vida normal necesitamos 2.000 calorías al día. Por debajo de estas calorías irá produciéndose una desnutrición lenta pero progresiva. Y muy por debajo de esas 2.000 calorías viviríamos en un ayuno crónico. Pues bien, quiero decir, pues mal. Resulta que según la Organización de las Naciones Unidas, el 60% de la población mundial vive en lo que los sociólogos denominan hambre absoluta, cuantitativa y cualitativa. Pero esos datos verdaderamente escalofriantes no son noticia. Nos dicen que llevamos con esta pandemia de coronavirus pues nada menos que 1 millón de muertes en el mundo. Pero cada año mueren cerca de 30 millones de personas, principalmente niños, a causa de una alimentación insuficiente, o sea, de hambre, o sea, de falta de pan. Nuestra sociedad está dispuesta a asegurarle a la humanidad varias decenas de megatones, con gastos militares y armamentísticos en cifras de muchos ceros.
pero es incapaz de garantizar a todos el pan de cada día. Nuestros dirigentes mundiales se hacen llamar ilustrísimos, excelentísimos y muchos títulos más, pero en su descripción de funciones no escritas, claro está el mandar todos los años a 30 millones o más de seres humanos a la muerte por falta de pan. Con este dato, y hay muchos más, ¿creéis que es justificable hablar de nuestro mundo como de civilización? Sinceramente, creo que la civilización está todavía por empezar, a pesar de todos los aviones supersónicos, los satélites artificiales, las sondas espaciales, los superordenadores y todos los rapidísimos medios de comunicación de que disponemos hoy. Aunque yo prefiero llamarlos de información, porque la comunicación es otra cosa. Personalmente creo que aceptaré el término civilización el día en que al abrir el periódico, prender el televisor o cualquier otro artilugio, lea esta noticia. Hemos logrado que para cada ser humano sobre la tierra haya un pedazo de pan. Y todavía mejor, cuando la noticia añada y además hay algo de relleno en cada pedazo de pan. Ante semejante noticia, no creo que en justicia podamos llevar civilización a lo que es simple y llanamente pura barbarie. Una barbarie capaz, sí, de conquistas inauditas, de llegar a la luna y otras cosas así, ¿verdad? De refinamientos inesperados, de conquistas científicas inimaginables, pero al fin y al cabo, una barbarie. Barbarie, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la actitud de una persona o grupo que actúan fuera de las normas de la cultura, en especial de carácter ético, y son salvajes, crueles o faltos de compasión hacia la vida o la dignidad de los demás. Cuando consultamos el término bárbaro, nos dice el diccionario que se trata de un exónimo peyorativo, cuyo significado literal es uno que balbucea al hablar. Yo recuerdo que estando en Asturias, en cierta ocasión, había sido invitado para unas campañas de evangelización y para oficiar en una boda y también para compartir la palabra en varias iglesias. Y un buen amigo, ya descansa con el Señor, cuando me escuchó utilizar la palabra, refiriéndome a la lengua de Asturias, el bable, me corrigió y me dijo: mira, Joaquín, es mejor que digas asturiano. Esa es nuestra lengua, el asturiano. Una lengua, pues, hermana del gallego y hermana del castellano y hermana del catalán. Bueno, pues me dijo: mira, la palabra bable es como los que venían del centro se referían a la lengua asturiana, que al no entenderla, pues se burlaban y decían bla, 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 y de ahí bable. Y curiosamente, de ahí también nos llega ese exónimo peyorativo de bárbaro, es decir, de aquel que balbucea al hablar. Así lo interpretaron los que desconocían la lengua y eran denominados así, pues los pueblos del norte de Europa que se hallaban a las afueras del Imperio Romano. Sin embargo, entre las tribus bárbaras se desconocía la existencia de empobrecidos, a los que le faltara el pan. Si la tribu pasaba por carencias, era para todos, pero no había algunos que tenían abundancia y otros escasez. Lo mismo sabemos de los nativos americanos antes de la llegada del hombre europeo. Sí, había ocasiones en que la tribu pasaba por una hambruna, pero de esa hambruna participaban todos. Pues a ver si resulta que los bárbaros no eran tan bárbaros. El Evangelio de Jesucristo, no necesariamente la religión organizada de ese nombre, es un evangelio que huele a pan. Y el pan sabemos todos, o deberíamos saberlo, si es que no hemos reparado nunca en ello, que el pan huele bien, sabe bien y al partirlo suena bien.
yo no puedo llegar a casa con la barra de pan que he comprado en la panadería de la esquina sin cortarle un currusquito y comérmelo en el camino. ¿Qué queréis que os diga? El pan ocupa en el Evangelio de Cristo un lugar preeminente, al igual que en cada madre y padre de familia. La actitud de nuestro Señor ante el pan no es uniforme, sin embargo, por lo que hemos de estudiar las palabras del Señor siempre considerando el contexto en que las pronunció. En el desierto, por ejemplo, cuando fue tentado por el maligno, después de 40 días de ayuno, Jesús se niega a cambiar las piedras en pan. En el monte Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis. Y al enseñar a orar, Jesús nos dice que oremos diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A la multitud Jesús tiene que decirles, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis aquellos panes y os saciasteis. No solo de pan vive el hombre, contesta Jesús al maligno, Dios le reprenda, cuando éste le propuso una especie de milagro alquimístico al estilo de la piedra filosofal, cambiar las piedras en pan. Ahora, ¿sabemos lo que significa cambiar las piedras en pan? Significa hacer el pan sin sudor, sin esfuerzo, sin trabajo. Jesús no pretende hacer creer a nadie que siguiéndole quedará libre el camino de la vida de dificultades e impedimentos, de obstáculos y tropiezos, sino que con él podremos superarlos. Jesús no vincula el pan al maligno, sino al trabajo. El mandamiento del Señor es comer el pan con el sudor de la frente, de nuestra frente, no con el sudor de el de enfrente. Y la palabra apostólica nos dice en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 10, si alguno no quiere trabajar, que no coma. El pan adquiere dignidad cuando lleva la marca del trabajo, cuando lleva la marca de la fatiga del hombre. Pero como hemos leído, la palabra de Dios llegó hasta el fondo de la cesta donde había 5 panes de cebada, más humilde que el trigo. La sencilla cesta del almuerzo de un jovencito, unos pececillos y unos panecillos de humilde cebada. Llegó la palabra de Cristo hasta el fondo de la talega de pan. A mí me gusta la palabra talega porque en la casa de mis padres siempre nos referimos a donde guardábamos el pan como la talega, voz que nos ha llegado directamente del árabe talika, con el mismo significado. Al multiplicar los panes y los peces entre los reunidos, Jesús no quiere con ello decirles a los panaderos y a los pescaderos que en adelante podrían prescindir de sus respectivos trabajos y dedicarse a otra cosa. Es decir, Jesús no está proponiendo lo que llamaríamos hoy una reconversión industrial. Jesús está diciéndonos que en la cercanía del reino de Dios todos tienen su parte. Pues como decía uno de mis profesores de misionología, Dios puso una mesa con un plato para cada uno. Si alguien llega a la mesa y no encuentra su plato, es porque alguien que corría más llegó antes a la mesa y se llevó su plato y el del vecino. Pero añado yo, que también hay muchos que no solo se llevan el plato suyo y el del vecino, sino todos los platos que pueden. Para los cristianos que se acuerdan del Evangelio, vestir, alimentar, ayudar a los empobrecidos, los que Jesús llama mis hermanos más pequeños, siempre será dirigir a los hermanos la mirada de Jesucristo y prolongar sus gestos. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces contiene preciosas enseñanzas, preciosas indicaciones para todos nosotros. Jesús toma aquellos pedazos de pan en sus manos, bendice al Padre sobre ellos, los parte y los distribuye, es decir, los multiplica para dividirlos. Jesús no multiplica para acumular, sino para dividir, y dividir es repartir. Jesús, repito, no multiplica para acumular, sino para repartir. En los gestos de Jesús
se revela el significado cristiano de la posesión, el significado cristiano de la propiedad, de la pertenencia. Dar gracias y bendecir quiere decir reconocer la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las criaturas. Solo Dios es el amo. Los hombres no somos dueños de nada. Los humanos solo somos responsables, administradores de todos los bienes. Hemos recibido todo de parte de Dios, comprendida nuestra propia vida, y todos hemos recibido de fiado. No somos los propietarios, somos los depositarios. Dios nos ha confiado las criaturas para que en ellas respetemos la voluntad paterna. De ahí incluso que se nos dice en la Escritura que el hombre noble cuida de su bestia y el innoble, pues, la maltrata. Podemos negarnos a ello, pero la palabra de Dios declara en todo el consejo de Dios que poseer para los humanos es solamente custodiar. ¿Os acordáis de aquello de sojuzgar la tierra? Pues de ahí nos viene. La vocación cristiana, al principio, fue una vocación de distribuir, no fue de poseer, por eso no había entre ellos ningún necesitado. Así vivió la cristiandad, hasta que los clérigos, unos clérigos, vendieron la iglesia al imperio y se unieron la cruz y la espada, el altar y el trono. Cuando el pan, en lugar de ser nuestro, es solo mío, estoy borrando la presencia del Padre en la tierra, estoy borrando la presencia del Padre en el pan. Ese pan que cuando se caía de la mesa lo recogíamos del suelo y lo besábamos. Estoy desterrando al Espíritu. Hasta el último momento Jesús usó el pan para enseñarnos. En aquella Pascua Jesús tomó el pan para subrayar el paralelismo entre el pan que se distribuye entre sus discípulos y su cuerpo que va a ser sacrificado. Jesús ha dicho: mi cuerpo es verdadera comida. Así lo había dicho no tanto tiempo antes en la sinagoga de Capernaum. Jesús no se reservó nada para sí, ni años, ni fuerza, ni vida, ni honores. En la distribución del pan en aquella Pascua, Jesús estaba diciéndonos a todos que Él y todo en Él pertenecía y pertenece a los demás. Cada una de las palabras de Jesús, sus gestos, sus acciones, sus movimientos dirigidos por el Espíritu Santo, incluso sus silencios, cada uno de los latidos de su corazón, todo su ser, estuvo absolutamente libre de todo repliegue egoísta. Siempre estuvo repleto de toda generosidad de Dios, fuerza y luz inagotables para cada hombre y mujer, para toda la humanidad. Eso es lo que significa ser pan vivo que descendió del cielo, pan de vida, pan que da vida, pan integral, en el que nada falta para la nutrición espiritual del hombre y la mujer. Podemos afirmar, por tanto, que Jesús eleva la dignidad del pan hasta lo más alto, nada menos que convertirlo en señal y signo de su propio cuerpo. Jesús no nos ha dado hermosas definiciones del amor, sino que nos ha dado su pan, para que nosotros comprendamos que al dar de comer a los hermanos, estamos acercando el amor de Dios en forma de pan. Aquellos dos discípulos, ¿os acordáis del camino de Emaús, a cuyo encuentro salió Jesús resucitado? Pues sentados a la mesa, vieron a Jesús sentado con ellos, tomar el pan, recitar la bendición, partirlo y ofrecérselo, y entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron. El que se alimenta de su pan tiene el deber de repetir el milagro de la multiplicación entre sus hermanos hambrientos, desesperados, abandonados, despreciados, traicionados, más allá del mendrugo de pan, para que todos descubran que Dios quiere arropar a todos bajo el manto del amor, bajo las mantas del cariño,
bajo la cobija, como decís en Latinoamérica, del perdón y la acogida amorosa. Todos nosotros, como aquellos dos discípulos del camino de Emaús, discurrimos pues por los caminos del mundo, caminos de la vida, por el que transitan muchos cansados, desconfiados, aburridos, traicionados, porque lo que les han robado es a Cristo y ellos no lo saben. Descubrirles qué les ha sido robado es la mejor manera de compartir el Evangelio de Jesucristo. Pero no lo van a encontrar en los libros, ni en los discursos, ni en las escuelas de filosofía, ni en los satélites artificiales, ni en la internet, ni en las redes sociales, ni en nada de cuanto enreda. A Jesucristo se lo encuentra a la mesa, en el pan partido y repartido, del amor, de la misericordia, del abrazo de compañerismo. Y nosotros, los que nos atrevemos a llamarnos cristianos por la gracia de Dios, somos los que hemos de preparar el encuentro. De momento quedan recursos, sí, a pesar de la pandemia. Todavía hay estanterías llenas en los mercados. Seguimos al menos muchos, pues, cobrando cada mes. Pero ¿y si llega el momento en que los recursos escasean o se acaban? ¿Seremos capaces de compartir el pan? ¿Seremos capaces de multiplicarlo para dividirlo? ¿Qué le responderemos a Jesús cuando nos diga, dadles vosotros de comer? ¿Qué tendrá Dios que hacer o permitir para que descubramos el significado del pan? ¿Será mejor que nos acostumbremos ya a compartir el pan y el amor? Es decir, la mesa de Jesucristo, mesa de amor y de perdón, mesa de acogida y de entrega. Recordemos que el amor de Jesús es divino, es el amor de Dios, pero solo nos salva cuando se hace humano, pasando a través del corazón del hombre con sus angustias, sus penas y sus dolores. Muchos invitan a Jesús para huir del dolor, para escapar de la angustia, de los dolores, de las dificultades. Pero Jesús no ha pretendido engañarnos, sino que nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero ha añadido que no hemos de temer porque Él ha vencido al mundo. Jesús no nos ha prometido, por ser cristianos, más pan que a los demás, sino que en su seguimiento hallaremos el gozo de poder compartir nuestro pan, el que tengamos, con otros. Y junto con el pan nuestro de cada día, nos dará hermanos con quienes compartirlo. Estamos dispuestos a entregar nuestro corazón a quien primeramente entregó el suyo, por ti, por mí, por nosotros, por todos. Estamos dispuestos a compartir el pan con otros, a llevar el amor de Cristo a otros corazones. Que así sea. Feliz domingo.